Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, mi compañero Jerónimo Bustos Duarte y su servidor Sergio Macedo Mendoza. Hoy les vamos a explicar los 4 subtemas de la unidad 1 que lleva por nombre Principios Genéticos, impartida por el profesor Rangel Miranda López. Como primer tema tenemos los conceptos generales. Principalmente para saber los conceptos generales de genética tenemos que saber qué es genética. La genética es la rama de la ciencia que estudia cómo las características de los organismos vivos, ya sean morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales. La genética es un área muy amplia. Entre estas están la herencia, la mejora animal o vegetal. En este caso, en nuestra profesión de ingeniería en agronomía nos vamos a enfocar más en la vegetal, lo que son las enfermedades, ya sean humanas o vegetales, y la bioingeniería. Algunos conceptos son básicos, que son los que vamos a ver ahorita en este tema. Por ejemplo, todos los seres vivos tenemos unas instrucciones moleculares con las que producen toda la maquinaria y estructuras necesarias para su funcionamiento. Estas instrucciones se transmiten de célula a célula o de padres a hijos. La genética en sí es el lenguaje de estas instrucciones, cómo se copian y interpretan, cómo se transmiten a los hijos y cómo pueden modificarse. Uno de los conceptos básicos encontramos lo que es el genotipo y el fenotipo. El genotipo es la composición genética de un organismo que hereda de sus progenitores, y el fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, su desarrollo, propiedades químicas, fisiología y comportamiento. El gen es la unidad funcional de herencia. Tradicionalmente se ha considerado que un gen es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la producción de una proteína, que lleva a cabo una función en la célula. El genoma es todo el material genético de un organismo en particular y se hereda de generación tras generación. Por otra parte, el exoma es la parte del genoma que codifica para proteínas. Esto se llama así porque se consideran los exones, que son las partes de un gen que se traducen en proteína. El ADN es una biomolécula que almacena información genética de un organismo. Se trata de un ácido nucleico, que consiste en una secuencia de nucleótidos, compuestos a su vez por un grupo tirosfato o un pentosa conocido como desoxirribosa y 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, citosina, guanina y timina. La estructura del ADN es una doble hélice compuesta por 2 cadenas complementarias y antiparalelas. Por otro lado también encontramos el ARN, que es otro ácido nucleico, en concreto el ácido ribonucleico. Es una cadena sencilla pero polivalente que desempeña varias funciones. Por ejemplo, el ARN ribosómico, el ARNR, forma parte de los ribosomas. El ARN de transferencia, que es el ARNT, juega un papel importante de traslado de los aminoácidos al ribosoma durante el proceso de la traducción. Y el ARN mensajero, que es el ARNM, destaca por ser el intermediario entre el ADN y la síntesis proteica. A diferencia del ADN, el ARN está compuesto por ribonucleótidos, los cuales se basan en ribosoma y presentan uracilo en lugar de timina. El código genético es un conjunto de reglas que se utilizan al traducir la secuencia de nucleótidos al ARNM, a una secuencia de proteína, empleado durante el proceso de traducción. Estos son algunos conceptos básicos que tenemos que tener bien en claro porque son clave para lo que vamos a ver más adelante en lo que es todo lo de genética general. Todas estas son las bases para nosotros ir entendiendo cómo es que la genética funciona o cómo es que se han ido descubriendo diferentes cosas a través de lo que es la genética. A continuación toca hablar de las áreas generales de la genética, y es que esta abarca varias ramas, como pueden ser la genética molecular, que se encarga del estudio de la composición molecular del ADN, su replicación y función de los genes. La genética clásica o mendeliana, esta se encarga del estudio de la herencia de los caracteres. La genética cuantitativa, que nos ayuda a estudiar cómo influyen los genes en el fenotipo. La genética evolutiva y de población, que estudia el comportamiento de los genes en poblaciones y cómo influye en la evolución de las especies.
La genética del desarrollo estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. También tenemos la genómica, la cual estudia el conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensaje. La genómica parte del genoma. A diferencia de esta, la genética molecular suele estudiar genes aislados. También tenemos la ingeniería genética. Es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y transferir ADN de unos organismos a otros, para controlar sus propiedades genéticas. A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente. Como tercer tema tenemos la genética en el siglo XXI. Principalmente para nosotros adaptarnos en lo que es hoy en día la genética en este siglo, tenemos que ver nuestros antepasados, cómo es que se fueron desarrollando las diferentes leyes o las observaciones o desarrollos que se implementaron de acuerdo a la genética. Algunos que son las bases, que fue en el siglo XIX, se hicieron observaciones clínicas por lo de la hemofilia, la distrofia muscular, el síndrome de Marfan, los descubrimientos que hizo Mendel en 1865 gracias a los estudios de los guisantes de jardín, y también en este siglo Michel descubrió la nucleína. En el siglo XX nosotros podemos encontrar cómo es que las leyes del Mendel aquí surgen. Aquí también se descubre el ADN, se presenta la estructura del ADN y también se produce un hecho trascendental en la historia de la biología con la revista de Nature, que publicó el trabajo sobre estructura del ADN de James Watson y Francis. Aquí también se descubrió cómo se transcribe y traduce la información genética. Hoy en día lo que se está viendo en el siglo XXI es que se puedan aplicar lo que es la bioinformática a la genética, la aplicación de avances en la biotecnología a la medicina, el desarrollo de la proteómica y el desarrollo de la farmacogenómica, entre otras cosas. Algunas cosas que también se han publicado es que se están implementando como micros de ARNS en el cual tratarán la epilepsia, la detección temprana del cáncer, el cultivo de linfocitos T para tratar enfermedades autoinmunes. Todo esto en el siglo XXI se está desarrollando, entre otras cosas, gracias a la tecnología que hay hoy en día. Ya por último vamos a hablar de la composición del material genético, pero primero hay que dejar en claro a qué nos referimos con esto. El material genético es cualquier material de origen vegetal, animal, microbiano u otro que tenga información genética y que la transmita de una generación a la siguiente. Esa información controla la reproducción, el desarrollo, el comportamiento y otros rasgos característicos. Para todos los organismos vivos actualmente conocidos, el material genético consiste casi exclusivamente en ADN, con la excepción de algunos virus y prioides. Bueno, una vez esto claro, podemos continuar a que nuestro material genético está formado por moléculas de ADN. Estas moléculas están hechas de dos largas cadenas complementarias unidas y retorcidas entre sí. Las cadenas están formadas por bloques o subunidades. Estos componentes del ADN son los nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada, y son precisamente las bases nitrogenadas las que aportan la información. Como podemos ver, la genética general es importante tanto para nosotros como en nuestro desarrollo profesional, ya que nos ayuda a entender más, por ejemplo, de dónde se vino las familias, los grupos, en lo que nos enseñaron en botánica sistemática, por ejemplo. Gracias a eso de que los genes van de generación en generación y cómo es que van haciendo trascendencia. También cómo es que algunos tipos de cultivos son inmunes a unas cosas o cómo son vulnerables a ciertas enfermedades. Es por eso que es importante saber de todo eso para tener un conocimiento ya base para de ahí ir nosotros siguiendo investigando y así saber más sobre el tema, sobre lo que es la genética.